Bueno, buenos días a todos. La verdad es que es un verdadero placer para mí daros la bienvenida a esta casa para celebrar una jornada de la Sociedad Española de Mecánica de Rocas. Me alegra mucho que sea además presencial, después de los 2 años de pandemia que llevamos en los que se ha tenido que interrumpir esta presencialidad. Y bueno, pues la Sociedad Española de Mecánica de Rocas es para mí una sociedad muy querida porque, como algunos de vosotros sabéis, estuve trabajando en su junta directiva durante varios años, fui secretaria y fui presidenta durante 4 años, con lo cual pues el placer es doble para mí. Veo algunas caras conocidas y también veo con satisfacción muchas caras nuevas de jóvenes que os vais incorporando, lo cual pues creo que es muy bueno. Esta jornada está dedicada, además, a los ensayos de laboratorio, especialmente dedicada para vosotros los jóvenes, con lo cual, bueno, pues seguro que tenéis muchas cosas y muchas novedades interesantes que contar. Voy a dar la palabra a Fernando Pardo de Santayana, que es el director del Laboratorio de Geotecnia. Muchas gracias, Aurea. Pues bienvenidos a esta, que como ha dicho la directora del FEDES, realmente es vuestra casa, porque la sede de la sociedad está en el Laboratorio de Geotecnia del FEDES, o sea que estáis realmente en casa. Yo querría, aparte de congratularme por la realización de la jornada presencialmente, pues felicitar a la sociedad, porque en estos tiempos que hemos pasado tan conturbados y que seguimos pasando, pues realmente ha mostrado un empeño y una tenacidad, por decir un término de la disciplina, en sus actividades, pues muy destacable. La temática de la jornada es también especialmente querida para nosotros, para el Laboratorio de Geotecnia del FEDES, obviamente, porque se trata de ensayos. Y, bueno, pues nuestro laboratorio está plenamente entregado a colaborar con la Sociedad Española de Mecánica de Rocas desde siempre. Y en esta temática en particular, pues mucho más, como se ve también en el programa, con la participación de dos jóvenes compañeros nuestros del laboratorio. Jóvenes, pero de mucho peso ya técnico. Si me permitís, y pido disculpas por ello, querría hacer una pequeñita cuña divulgativa en relación con un 10º Simposio Nacional de Ingeniería Geotécnica que tendrá lugar en Mieres, Asturias, la última semana de mayo, y que, además de por la Sociedad de Mecánica de Suelos, está coorganizado por la Sociedad Española de Mecánica de Rocas y por otras 3 sociedades de tipo geotécnico, y en el cual hay una sesión coordinada por la SRM, que será presidida por el presidente Leandro, y que yo creo que tendrá mucho interés para todos vosotros, con 2 ponencias invitadas, con la entrega de medalla de socio de honor al profesor Antonio Gens y con la presentación de 15 comunicaciones libres. Luego hay otras 5 sesiones en el ámbito de la geotecnia de la sostenibilidad, la geotecnia y la seguridad, las jornadas hispano-portuguesas de geotecnia sobre mejora de tratamiento de terreno, otra sesión sobre túneles y otras sobre geosintéticos. Todas ellas yo creo que serán de mucho interés para los socios de la Sociedad Española de Mecánica de Rocas. Así que los que no os hayáis inscrito todavía, pues os animo a que os inscribáis en estos días, que os apresuréis para poder aprovechar el precio reducido. Y con esto pues termino la pequeña cuña divulgativa. Muchas gracias a todos y que tengáis una fructífera jornada hoy y felicidades por la actividad que desarrolla la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Tiene la palabra Leandro Alejano, presidente de la Sociedad Española de Mecánica de Rocas. Bien, bueno, muchas gracias, Aurea. Para mí también, bueno, es un placer estar aquí hoy. Bueno, como sabéis, yo entré como presidente en el año 2017-18 con la idea de hacer muchas cosas, muchas actividades, y la verdad es que nos vimos luego parados por la pandemia, ¿no? De hecho, la última actividad que hicimos fue una jornada especial en Alicante en el mes de enero de 2020, y luego pues, hubo que parar todo. Ese año no hubo jornada de la sociedad, y el año pasado, bueno, como sabéis, hubo una jornada que creo que fue excelente, pero telemática, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que estoy muy contento de podernos ver aquí hoy otra vez, ¿no? Adicionalmente, sabéis que ha habido elecciones en la sociedad hace 3 meses, y bueno, el equipo saliente estaba formado por Javier González Gallego como
vicepresidente, Mauro como secretario y yo como presidente. Y el equipo entrante pues está formado por Roberto Tomás como vicepresidente, Mauro secretario, Ignacio Pérez tesorero y yo sigo de presidente. Entonces, bueno, dar las gracias a Javier, que está por ahí, por los servicios prestados a la sociedad y dar la bienvenida a Roberto, ¿no? Y también, bueno, a Ignacio y a Mauro, y esperamos que puedan seguir muchos años, y también, bueno, dar las gracias al CEDEX por ser digamos, la casa de la sociedad, ¿no? También hubo una variación de estatutos en los que los presidentes solo pueden estar 2 mandatos, con lo cual este es el último, ¿no? Empezar a pensar quién puede quedarse de presidente para el futuro. Bueno, es un poco en cuanto a la Sociedad Española de Mecánica de Rocas. Como sabéis también, bueno, ahora estoy en la vicepresidencia de la Sociedad Internacional. También debido a la pandemia, pues ha habido un parón de actividades. Lo que se ha intentado, sobre todo, es desarrollar actividades telemáticas, ¿no? Si entráis en la página web de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, pues veréis que hay nuevos cursos. También hay una serie de seminarios impartidos por gente joven de todo el mundo, en los que están implicados pues algunos de nuestros asociados, y también pues estamos intentando montar debates y hacer cosas, ¿no? Pero bueno, este año parece que va a volver la actividad, ¿no? De hecho, el Congreso Europeo tendrá lugar en septiembre, en Helsinki, la segunda semana, y va a haber también un Congreso Internacional que será en Paraguay en octubre, ¿no? Con lo cual también se va, digamos, retomando la actividad. Bueno, finalmente, y en lo que respecta un poco a esta jornada, cuando estuvimos planteándonos pues, cómo podía ser, no sabíamos cómo iba a estar la situación en relación al COVID. De hecho, en su momento se pensó invitar al profesor Reza Dulusey, pero pensando que podía haber problemas, pues bueno, pues decidimos un poco que era mejor dejarlo este año a nivel local. Y el año pasado, sabéis que hay un premio que es la Rocha Medal, que premia la mejor tesis en todo el mundo de mecánica de rocas, ¿no? El año pasado hubo 20 o 21 candidatos, que es lo que suele haber todos los años, pero se dio la circunstancia que había pues 4 tesis realizadas en España, ¿no? Lo cual, bueno, pues quiere decir también que la mecánica de rocas en España, pues digamos, está activa y la gente hace cosas, ¿no? Entonces también un poco a raíz de esto, pues se nos ocurrió hacer la jornada, pues traer a alguna de esas personas que presentaron tesis a ese premio, y dedicarla un poco al tema de los ensayos, ¿no? En el ámbito de la mecánica de rocas, que aparte es un tema interesante, ¿no? Y bueno, pues gente que ha estado desarrollando trabajos de laboratorio y también métodos sugeridos de la sociedad, pues está en la plantilla de las presentaciones que vamos a ver hoy. Y yo hablé con Reza Dulusey, él me pasó una presentación. Él es aparte de presidente de la sociedad, presidente de la Comisión de Métodos de Ensayo. Entonces, bueno, pues digamos, voy a presentar un poco el punto de vista de la Sociedad Internacional en lo que respecta a métodos sugeridos. Y, bueno, pues muchas gracias de nuevo, ¿no?, al CEDEX por acogernos aquí hoy, y le devuelvo la palabra a Aurea. Muchas gracias, Leandro. La mecánica de rocas en general y los ensayos de laboratorio en particular es un campo al que yo también me dediqué durante algunos años, en los años en los que estuve trabajando en el laboratorio de geotecnia de esta casa, del CEDEX. Por lo tanto, sé de su grandísima importancia, de su enorme dificultad y de lo mucho que queda por avanzar. Viendo los títulos de las presentaciones, veo que lo estáis haciendo, que estáis avanzando, y no solamente en la forma de realizar los ensayos, sino también en la interpretación. Estas jornadas han querido ser siempre y siempre han sido un punto de encuentro para para intercambio de conocimiento y de experiencias, con lo cual, bueno, pues creo que estamos aquí para ello. Lamento que no voy a poder quedar con vosotros, cosa que me gustaría mucho. Espero que sea una jornada muy fructífera, y voy a terminar con una frase de Concepción Arenal que me gusta mucho y que dice que las fuerzas que se unen para el bien no se suman, sino que se multiplican.
Espero que en esta jornada multipliquéis vuestras fuerzas en aras del avance del conocimiento de la mecánica de rocas. Muchas gracias a todos y que sea una jornada muy fructífera. Porque estéis por aquí. La verdad que es un gusto ver gente en presencial, ¿no? Y bueno, este primer bloque de la jornada me toca presentarlo a mí. Bueno, soy Ignacio Pérez, tesorero de la Sociedad Española de Mecánica de Rocas y bueno, también contratado de I+D aquí en el CEDEX. El primer ponente de la mañana es bueno, Leandro Lejano Monge, que bueno, va a hablar en general sobre los métodos sugeridos de la ISRM, va a dar una visión general de qué son los métodos sugeridos. Y bueno, voy a comentar unas breves líneas porque resumir el currículum de Leandro es complicado debido a, bueno, a su vasta experiencia, ¿no? Leandro es doctor ingeniero de minas por la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente es catedrático del Departamento de Ingeniería de los Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad de Vigo. Leandro tiene bueno, más de 70 publicaciones indexadas en JCR y bueno, ha realizado infinidad de informes, proyectos para empresas muy diversas dentro del ámbito de la minería, de la construcción, de la energía y canteras también. Y bueno, es coautor de 2 libros en español de mecánica de rocas, uno de ellos con Pedro Ramírez Ollanguren, el libro de mecánica de rocas, fundamentos de ingeniería de taludes, y otro libro de problemas basado un poco en este libro teórico, ¿no? Bueno, sus intereses de investigación pues incluyen el comportamiento post-rotura, el diseño de túneles, la estabilidad de taludes en roca, el control de explotaciones mineras y otros muchos temas. Y, bueno, es miembro también del comité editorial de varias revistas científicas de ámbito internacional. Y, como ya sabéis, es presidente de la Sociedad Española de Mecánica de Rocas y vicepresidente para Europa de la ISRM, la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas. Así que nada, pues les dejo con Leandro y con su presentación. ¿Haces aquí, no? Bueno, pues nada, muchas gracias, Nacho, por la introducción, ¿no? Aparte un poco de mi currículum, es que me gustan mucho las rocas, me lo paso muy bien. Entonces, es quizás al final lo más importante y lo que recomiendo a la gente joven, ¿no? Al final el interés quizás es lo más importante, ¿no? Y bueno, luego en relación a la frase que ha dicho Áurea, la verdad es que yo veo un poco las cosas desde el punto de vista de la mecánica de rocas, ¿no? Diciendo que las fuerzas se multiplican, me he dado cuenta que es bartonista y no bienasquista, porque multiplica los parámetros de la clasificación geomecánica. Bueno, yo lo que voy a presentar hoy, digamos, es básicamente sobre una charla que me pasó Reza Toulousey, que es, como sabéis, es presidente de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas y ha sido también el presidente de la comisión de los métodos sugeridos, pues desde yo creo que el año 2006, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco una presentación para introducir este tipo de metodologías, ¿no? Que bueno, pues son uno de los aspectos más importantes que desarrolla la sociedad, ¿no? Digamos, sin llegar a ser normativas específicas, pues han permitido ir avanzando hacia normalizar ensayos, ¿no? Sobre todo digamos, ayudarnos a realizar ensayos en laboratorio, ¿no? Como bien ha comentado Áurea, ¿no? El hacer un ensayo en laboratorio que parece algo sencillo, ¿no? Especialmente cuando uno empieza, pues es complicado porque hay muchos pequeños temas que son importantes tener en cuenta. Y pues también a medida que se ha ido desarrollando la mecánica de rocas, cada vez han cobrado mayor importancia pues el disponer de información relevante sobre los materiales y digamos, si esa información se puede recuperar a partir de procedimientos pues más o menos estandarizados, pues digamos ayuda bastante para realizar estos proyectos, ¿no? Bueno, entonces, como digo, pues digamos esta presentación es una versión un poco modificada y bueno, por supuesto traducida a español de la que me envió el presidente Reza Toulousey, ¿no? Y vamos a hablar un poco pues de cómo surgen, digamos un poco para qué valen, cuál es la aplicación
y luego cómo se pueden desarrollar este tipo de metodologías, ¿no? Conocidas en inglés como suggested methods, ¿no? Bueno, digamos, primero una pequeña introducción de la mecánica de rocas, con la que, bueno, por supuesto, todos vosotros estáis familiarizados, ¿no? Pero bueno, quizás a la hora de explicar de una manera sencilla qué es la mecánica de rocas, o igual también es un poco más mi punto de vista, ¿no? Básicamente es una disciplina técnica, ¿no?, que pues contribuye a mantener estable durante un tiempo un agujero, ¿no?, un hueco subterráneo, ¿no?, una estructura o un apoyo en la roca, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo, ¿no?, en la mecánica de rocas, ¿no? Bueno, parece sencillo, pero pues esto obviamente tiene muchas distintas posibilidades de aplicación, tanto en función de los materiales de los que vamos a disponer, o sea, de las rocas, o si queréis de los materiales que encontramos en el terreno, que típicamente denominamos macizos rocosos, y del tipo de aplicaciones, ¿no?, que puedan tener, ¿no?, que van pues desde, como veis en la imagen, cimentaciones en roca, huecos subterráneos pues para todo tipo de aplicaciones, ¿no?, pues túneles o infraestructuras hidroeléctricas en el ámbito de la ingeniería civil, huecos mineros, ¿no?, o, bueno, pues también taludes, ¿no? Ahí veis imágenes, pues, por ejemplo, de las minas de Matsa, ¿no? Hoy en día en Andalucía, en el sur, pues hay 3 minas grandes funcionando y se están evaluando otra serie de proyectos mineros, ¿no?, que pueden ir adelante y que, bueno, pues pueden significar pues nuevas oportunidades de trabajo, ¿no? También un poco el cambiante mundo de la energía pues abre posibilidades a realizar desarrollos en el ámbito de la mecánica de rocas, ¿no? Como comentaba, las rocas se van a encontrar en la corteza terrestre en forma de macizos rocosos, ¿no?, que serían pues, el principal objeto de estudio de mecánica de rocas, es lo que encontramos en el campo, y un macizo rocoso, vale, sería un material formado por elementos rocosos, ¿no?, y un entramado de discontinuidades de distinto origen geológico, estratificación, pliegues, fallas, de origen natural y que llamamos estructura y que marca un poco cómo se comporta el macizo rocoso, ¿no? Digamos, esta dificultad intrínseca pues, hace que nuestro material de trabajo, el material con el que trabajamos, pues sean materiales, ¿no?, discontinuos, heterogéneos, anisótropos, inelásticos y afectados por efecto de escala, ¿no? Y eso, de alguna manera, también contribuyó a que, digamos, el cuerpo formal de la mecánica de rocas se desarrollara más bien tarde, ¿no?, a partir de los años 60 y 70 del pasado siglo, porque si uno toma una muestra de un macizo rocoso y la ensaya en laboratorio, pues va a tener una resistencia muy grande, pero si aplica esa misma carga en un material como este, pues obviamente su resistencia va a ser mucho menor, ¿no? Entonces se tardó un poco en intentar formar una disciplina que permitiera entender esto, ¿no? Y todavía sigue siendo complicado, ¿no?, pues el conocer, por ejemplo, cuál puede ser la resistencia de un macizo rocoso como este, ¿no? Digamos, aunque hemos aprendido más y tenemos una idea general, sigue siendo algo que no se va a poder determinar de una manera excesivamente exacta. Bueno, entonces, la ingeniería de rocas, normalmente, bueno, sabéis que también la Sociedad Internacional cambió hace unos 5 años de denominación oficial para pasar de ser Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas a denominarse Sociedad Internacional de Mecánica e Ingeniería de Rocas, ¿no?, en el sentido que, digamos, mecánica suena un poco científico, es el nombre tradicional con el que la conocemos y se sigue utilizando mucho, especialmente, bueno, pues en España, en los países del sur de Europa. Decía von Karman, ¿no?, que los científicos descubren lo que es y los ingenieros crean aquello que nunca fue, ¿no? Entonces, un poco, la mecánica de rocas es ingeniería en el sentido que está aplicada a dar soluciones
pues, geotécnicas a los problemas a realizar nuevos proyectos, ¿no? Y sería la disciplina, bueno, pues que estudia diversos aspectos de diseño pues, relacionados con la planificación y construcción de proyectos de ingeniería civil, mineros y de petróleo implantados sobre o en el interior de los macizos rocosos, ¿no? Entonces, básicamente, digamos, utilizamos la mecánica de rocas para diseñar túneles, huecos subterráneos y taludes. Las bases o fundamentos científicos de la mecánica de rocas pues, vienen de la petrología, la mecánica, por supuesto, las matemáticas, geofísica, la informática, inteligencia artificial y las aplicaciones, bueno, pues como veis, son diversas, ¿no? Pues desde ingeniería de la defensa, ¿no? Que está pues, tristemente de moda, almacenamiento de distintos tipos de materiales, incluido CO2, el almacenamiento de los residuos nucleares, ¿no? Que también es un tema que ha movido pues, muchos proyectos en el ámbito de la mecánica de rocas. Por supuesto, la ingeniería del petróleo, ingeniería del transporte, minería, ingeniería hidráulica, ingeniería civil, ¿no? Es curioso, por ejemplo, que también según qué zonas del mundo, ¿no? Pues si uno va a un congreso de mecánica de rocas a Sudáfrica, el 90% son ingenieros de minas, ¿no? Sin embargo, si vas a un congreso de armas a Estados Unidos, el 70% son petroleros, ¿no? Y bueno, pues se desarrolla más esa parte ahí, ¿no? En Europa sería más pues la ingeniería civil lo que domina, pero bueno, digamos, todos analizamos los mismos materiales, simplemente le damos una aplicación diferente, ¿no? Y yo creo que también pues es una de las riquezas de la mecánica de rocas tener gente que se dedica a distintas cosas, ¿no? Porque, digamos, se puede aprender mucho de los otros, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente utilizamos la mecánica de rocas para diseñar taludes, pozos, túneles, cavernas, presas, minas, cimentaciones, almacenes de residuos nucleares, geotermia y para explotar reservorios de petróleo, ¿no? Quizás un poco digamos, el desarrollo de la mecánica de rocas en los años 60 y 70 del pasado siglo pues fue asociado un poco a Estados Unidos, que se estaba desarrollando mucho, Europa se estaba reconstruyendo, entonces hacían falta pues muchas materias primas, ¿no? Con lo cual se pasó de la pequeña minería tradicional, casi medieval, a minas enormes de grandes dimensiones, ¿no? Que requerirían además inversiones muy grandes, ¿no? Con lo cual, pues esa gente que hacía las inversiones quería que alguien le asegurara que no se le iba a caer la mina, ¿no? Y en paralelo con ello también hubo un gran desarrollo infraestructural, ¿no? En ingeniería civil, especialmente en embalses, ¿no? Presas, donde hubo algunos problemas. Y eso también, bueno, pues fue una de las causas de que se realizaran muchos estudios en el ámbito de la mecánica de rocas y se acabara también, bueno, pues, formando la sociedad en el año 1960, ¿no? Bueno, ahí estáis viendo las famosas imágenes medio pintadas, medio talladas en la, en la roca, ¿no? En este caso en Almería, que por otro lado se han encontrado por todo el mundo y que de alguna manera, pues, digamos, para mí también significa un poco una relación del ser humano como especie con la roca, ¿no? Desde muy antiguo, ¿no? Y que va asociado un poco a nuestra herencia genética, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera la roca forma parte de nuestro bagaje genético y, bueno, y se ha utilizado, pues, desde el principio de las civilizaciones también, pues, como lugar donde vivir, ¿no? Esta es una imagen que había recopilado Reza Toulousay, donde pues veis cómo la roca se ha utilizado para diversos tipos de lugares donde vivir, ¿no? Pues aquí veis en Mesa Verde, en el sur de Colorado, en Estados Unidos, bueno, las casas cuevas españolas, estas cuevas en Matmata, en Túnez, ¿no? Se rodó la película La vida de Brian, pero pues en Georgia, en Irán, bueno, zonas que no conocemos también utilizan o han utilizado la roca para realizar viviendas y templos, ¿no? Quizás más conocidos son las cuevas de Ben Gurión en Israel o Petra en Jordania y también, bueno, en la India hay
zonas donde utilizan también la roca para realizar templos, ¿no? Entonces, bueno, digamos, todas estas excavaciones que veis ahí, ¿no? Se realizaron antes de que la mecánica de rocas se desarrollara, ¿no? Y, digamos, estas cosas se pueden hacer. Entonces, siempre ha sido también una metodología pues muy práctica, ¿no? Muy de prueba y error en el principio, pero que posteriormente pues se fue desarrollando, ¿no? Un ejemplo interesante, ¿no?, en el que estuvo implicado Resat, ¿no?, fue cómo los egipcios, ¿no?, fueron avanzando en la comprensión de las propiedades a corto y largo plazo de las rocas, ¿no? De tal manera que las primeras tumbas subterráneas que aparecieron, esto se refiere al Valle de los Reyes y las Reinas, en Luxor, en Egipto, ¿no?, en la zona sur de Egipto, pues las primeras excavaciones, como veis, las hicieron en limolitas blandas, ¿no?, que eran fáciles de excavar, pero claro, es una roca que pues se deteriora y acaba produciendo pues problemas de estabilidad, ¿no? Entonces, digamos, más adelante, pues la estrategia que siguieron es, bueno, pues en limolita excavaban las partes de abajo de esas cámaras, de esos hipogeos funerarios, ¿no?, donde enterraban a los faraones, y dejaban la parte más alta en caliza, ¿no?, con lo cual, pues, de alguna manera eso era más estable, ¿no? Aún así, pues había problemas sigo habiendo problemas de estabilidad, pues en función del nivel de fisuración. Entonces, bueno, de alguna manera, digamos, utilizando técnicas de la época, pues iban avanzando en la mecánica de rocas, ¿no? Un caso de interés que están estudiando ahora los arqueólogos es el caso de las médulas, ¿no? Que, digamos, fue quizás una de las minas más grandes del imperio romano, ¿no? Y si uno se fija en los datos generales de esas explotaciones, pues se parecen a las macrominas que tenemos hoy en día en términos de las leyes de oro que estaban explotando y en términos de la cantidad de mineral movido, ¿no? Entonces, bueno, hay estudios ahora pues, que intentan explicar cómo se hacía la explotación, y ahí veis pues alguna idea básica, ¿no? Básicamente hicieron enormes desarrollos para conducir el agua hasta la parte alta de la mina y almacenarla allí. Llegaron a tener piscinas de 30.000 metros cúbicos. Entonces, básicamente, en el entorno de las zonas de taludes, ¿no?, lo que hacían era excavar pozos, ¿no?, bueno, pues con piquetas, pozos y galerías, y luego, curiosamente, pues lo que hacían es una fracturación hidráulica, pero como no podían subir las presiones, pues lo que hacían es, digamos, abrían las compuertas de esas piscinas y dejaban entrar el agua. Y bueno, pues por efecto dinámico y de golpe de ariete, pues digamos, desarrollaban lo que se llama el ruinamontium, que era básicamente pues el romper la montaña, ¿no? Entonces, bueno, es increíble cómo llegaron a poder hacer este tipo de cosas. Se está todavía un poco estudiando cómo funciona esto, pero bueno, eso quiere decir que de alguna manera en el pasado la mecánica de rocas, pues conocida con otro nombre o quizás desde otros puntos de vista pues más prácticos, pues fue haciendo también un poco, digamos, desarrollos, ¿no? Y más adelante ya un poco a la luz de los desarrollos, ¿no?, renacentistas en favor del conocimiento y de la ciencia, se empezaron a realizar pues ensayos mecánicos, ¿no? Ya en el siglo XV y después en el siglo XVIII pues se desarrollaron algunos experimentos sencillos, ¿no? Veis ahí, por ejemplo, Galileo en el siglo XVII, pues cómo diseñó un sistema donde podía determinar la resistencia a flexión de una viga, pues colgando un peso, como veis ahí, ¿no? Eso es uno de los primeros ensayos mecánicos, ¿no?, de los que, bueno, están más o menos referenciados en la literatura clásica, ¿no? Más adelante, ya en el siglo XIX, pues empezaron a aparecer
máquinas más, digamos, más complejas y más evolucionadas. Por ejemplo, Fairbairn en 1856 pues, desarrolló este aparato con la idea de estimar resistencias y lo podía hacer también a temperaturas relativamente altas, ¿no? Pues uno de los temas de mecánica de rocas que desde mi punto de vista tiene mayor potencial de desarrollo futuro es el estudio del comportamiento termomecánico, ¿no? La influencia de las propiedades térmicas para bastantes tipos de aplicaciones, ¿no? Kirkcaldy en 1873 también pues, determinó la resistencia de materiales mediante el diseño y construcción de una máquina de ensayo hidráulica, ¿no? Fue la primera, una de las primeras máquinas hidráulicas, ¿no? Y en 1880 pues Abbott diseñó quizás una de las primeras prensas de compresión conocidas, ¿no? Que veis aquí en la imagen, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, pues a lo largo de bueno, la Ilustración y el siglo XIX se fue poco a poco avanzando, quizás con experimentos puntuales en el desarrollo de máquinas que permitían hacer ensayos para medir propiedades de las rocas, ¿no? Ya a principios del siglo XX pues, hubo desarrollos más avanzados, ¿no? Tanto en Europa, ¿no? con von Karman y Key, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Quizás un poco más tarde, con Gris y Handin, empezaron a hacer desarrollos de sistemas de ensayos de rocas a altas presiones, ¿no? Bueno, esta es una gráfica clásica de ensayos en mármol, ¿no? Donde se observa cómo pues, a medida que aumenta la tensión de confinamiento, la roca pasa de ser pues, relativamente frágil a cada vez más dúctil. Y ahí veis el aparato de Grig, que es un instrumento de pistón cilindro triaxial que se utilizó, era un desarrollo americano, para analizar los esfuerzos en materiales geológicos hasta temperaturas pues, muy elevadas, ¿no? Posteriormente, ya en los años 50, pues aparecieron gente que probablemente ya os suene, ¿no? Como Mogi en Japón, que empezó a hacer ensayos a gran escala verdaderamente triaxiales, ¿no? Sobre todo un poco con la idea de entender los mecanismos de iniciación de sismos, de terremotos. Y Jäger realizó también pues, estudios sobre fricción de discontinuidades y fotoelasticidad, ¿no? Uno de los libros seminales iniciales de la mecánica de rocas, que probablemente sonará a todos, es el Jäger y Cook. Jäger era un físico americano y Neville Cook era un ingeniero de minas sudafricano, que se juntaron pues, para intentar resolver los problemas y, digamos, uno quizás aportó la componente más científica y el otro la componente más práctica. Un poco a partir de ahí se empezaron a desarrollar pues, algunos aspectos que bueno, todavía tienen vigencia hoy en día en el ámbito de nuestra disciplina, ¿no? Blanks y McHenry, Golden y Ayrod ya empezaron a hacer ensayos triaxiales a gran escala en roca, ¿no? Ya un poco nos metemos en los años en los que se desarrolló mucho la mecánica de rocas, ¿no? Bueno, aunque se habían desarrollado máquinas para realizar ensayos desde mucho tiempo atrás, como comentábamos, la mecánica de rocas se empezó a desarrollar en los años 50, ¿no? La Sociedad Internacional se fundó en el 60 y la mayor parte del cuerpo de doctrina está desarrollado pues, en los años 60, 70 del pasado siglo, ¿no? Entonces se convirtió pues, en una disciplina con derecho propio, a través de la sociedad y lo que se dieron cuenta es que los modelos que se hacían en mecánica de rocas, pues basados obviamente en ecuaciones del comportamiento físico de los materiales, eran muy dependientes de los parámetros de entrada, ¿no? Bueno, lo podéis comprobar cualquiera hoy en día, pues utilizando fórmulas analíticas de tensiones o con pequeños modelos numéricos, ¿no? La dependencia de los parámetros de los materiales es muy importante, ¿no? Eso, pues lo que indujo o lo que puso de manifiesto es la necesidad de establecer procedimientos para obtener esos parámetros de una manera pues lo más ajustada a la realidad posible, ¿no? Digamos, en esa época creció de manera exponencial el número de proyectos de mecánica de rocas pues para cimentaciones de presas, para proyectos hidroeléctricos,
en el ámbito de la minería, en el ámbito del petróleo, y hubo una demanda creciente de estudios de mecánica de rocas, ¿no? Para lo cual pues, era necesario realizar ensayos de laboratorio para caracterizar la roca, pero también, digamos, procedimientos para caracterizarla, ensayos in situ de todo tipo, ¿no? Veis aquí un ensayo de flat jar realizado por personal del LENEC, ¿no? El Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil en Portugal, y también para vigilancia o monitoreo de taludes, ¿no? Digamos, tomar medidas del macizo rocoso para ver que se está comportando de alguna, digamos, como estamos esperando, ¿no? Entonces, digamos, esa complejidad de modelos y necesidad de ensayos pues llevó un poco a la sociedad a que se fundara, en primer lugar, una comisión de métodos de ensayo y poco a poco se fue desarrollando pues, lo que llamamos los métodos sugeridos, ¿no? Un método de ensayo sería un procedimiento para la identificación, medida o evaluación de una o más propiedades, características o calidades de un material, ¿no? Pues, por ejemplo, determinar el peso específico, la resistencia a compresión simple o, digamos, la deformabilidad, el módulo elástico de una roca intacta. Y dos aspectos que se vieron que eran muy importantes y en los que se sigue haciendo hincapié sería la repetibilidad y la reproducibilidad de los ensayos, que es un poco la manera de medir la precisión, ¿no? En los ámbitos de la ingeniería y la química, ¿no? Vamos a comentar un poco estos dos aspectos porque son importantes a la hora de, bueno, de hacer ensayos y también de proponer métodos, ¿no? Bueno, la precisión, digamos, decimos que la repetibilidad es la precisión determinada cuando el mismo método y equipo usado por el mismo operador bajo condiciones idénticas se usa para hacer mediciones en muestras idénticas, ¿no? En rocas las muestras no pueden ser idénticas, pero digamos, dentro de un orden, ¿no? Entonces, esa repetibilidad pues, sería la proximidad o concordancia entre resultados de mediciones sucesivas, ¿no? Aquí, a manera de ejemplo, pues, si un operador mide una propiedad, hace 20 ensayos con el método A y vuelve a hacer 20 ensayos con otro método B, ¿no? Para medir una propiedad, pues, por ejemplo, ensayos directos de resistencia a compresión simple e indirectos con point load index. Bueno, un poco, si representamos los resultados estadísticamente, lo que estamos viendo es que el método A en general presenta menor variación que el método B, ¿no? Con lo cual, pues, inicialmente sería preferible el método A, ¿no? Y eso es algo que, pues, antes de proponer un ensayo se pueden hacer pruebas de ese tipo, ¿no? Aquí veis un ejemplo, bueno, de lo que os contará luego Ignacio, ¿no? Pero de ensayos repetidos de tilt test, ¿no? De deslizamiento de una placa sobre otra para conocer el ángulo de fricción. Y estos son ensayos a distintas velocidades y luego estos son ensayos repetidos sobre la misma muestra, ¿no? Digamos, pongo este ejemplo porque lo que vemos aquí es que la media de los resultados no depende de la velocidad en la que vayamos inclinando la superficie, ¿no? Con lo cual, digamos, este parámetro no va a influir mucho en el ensayo, ¿no? Sin embargo, pues sí que vimos que a medida que uno iba realizando más ensayos, debido al desgaste de la superficie, pues iba bajando el ángulo de fricción. Entonces, ese era un aspecto que había que tener en cuenta y un poco a raíz de eso lo que se propuso es pues no dejar que esta placa deslizara mucho, sino poner aquí un tope pues para evitar eso. Entonces, bueno, una solución obviamente muy sencilla, pero nos da una idea un poco la importancia de ver cómo influyen distintas variables en los ensayos y por qué es tan importante el tener unos métodos que te eviten cometer pues esos errores, ¿no? Es un ejemplo, pues eso, bastante sencillo. Repetibilidad, como veis, se refiere a un mismo laboratorio, una misma máquina, mismo operario. Hablamos de reproducibilidad, ¿no? Como la precisión determinada cuando se utilizan los mismos métodos, pero diferentes equipos y operadores, ¿no? Para realizar mediciones de muestras de roca, pues también idénticas. Entonces, eso es algo también que cuando se plantea una metodología de métodos sugeridos es interesante pues coger muestras de un tipo de roca y mandarlas a varios laboratorios en el mundo al objeto de, bueno, ver qué es un poco lo que ocurre o qué tipo de problemas hay, ¿no? Porque ahí pues influyen también aspectos culturales o sociales o simplemente que esto lo empezó a hacer alguien hace mucho tiempo y lo hacía así, ¿no? Y no se ha preguntado por qué lo hacía así. Entonces,
este concepto de reproducibilidad, ¿no? Nos ayuda a pues mejorar un poco las técnicas de desarrollo de ensayos, ¿no? Esta reproducibilidad pues sería la proximidad o concordancia de resultados de mediciones cuando hay cambios en el método de medición, observador, instrumento, ubicación, etcétera, ¿no? Ahí veis pues un ejemplo de variaciones promedio, bueno, pues en el laboratorio 1, en el laboratorio 2 y en el laboratorio 3, ¿no? Vemos que obviamente las del 1 y el 2 pues, digamos, son muy parecidas, el 3 de alguna manera tiene que estar midiendo algo mal para que dé, o diferente, ¿no? No, ni siquiera mal. Bueno, y también un poco durante el desarrollo también, para hablar un poquito de reproducibilidad, durante el desarrollo del método de TILTEST, ¿no? que hicimos bueno, en Vigo, colaborando con gente pues, del ENEC en Lisboa, de Ankara y también de NTNU en Noruega, pues hicimos uno de estos ensayos para analizar la reproducibilidad, pues mandando muestras a los laboratorios para cortar distintos bloques y hacer esos ensayos de inclinación en cuatro tipos de rocas, ¿no? Aquí también influían pues, los discos de corte, como veis había 7 discos de corte y había 4 mesas de inclinación, que básicamente es un plano que se inclina, pues esta sería la de Vigo, que va motorizada, en el ENEC va con una manivela a mano, también la turca y la noruega era con aire comprimido, ¿no? Entonces, digamos, la idea era ver si salían resultados parecidos, ¿no? Y bueno, ahí veis un poco una gama de resultados. Granito, que es lo que se hicieron más ensayos, pues todos los laboratorios daban cosas parecidas, ¿no? En este caso, pues Vigo con un tipo de disco daba la parte más alta, y siempre en Turquía daban resultados menores, ¿no? Que no supimos muy bien a qué atribuir, probablemente a pequeñas vibraciones en la máquina. Lo que es interesante también ver es que, bueno, pues por ejemplo, para el basalto, en Vigo y Lisboa sacamos resultados prácticamente idénticos, sin embargo, en cuarcita, Vigo salían más concentrados y más altos, y para caliza al revés, Lisboa salían más concentrados y más altos. Entonces, bueno, muchas veces este tipo de ensayos o este tipo de comparaciones nos ayudan a ver un poco la gama de diferencias que podemos encontrar, ¿no? Entonces, bueno, estos aspectos no es un poco la idea de temas que hay que controlar cuando uno propone un método sugerido, y también lo que nos está diciendo es que es importante utilizar metodologías un poco estandarizadas pues, para no cometer errores relevantes, ¿no? Entonces, bueno, los estándares o normas son documentos que se han desarrollado y establecido con principios consensuados por una sociedad y que cumplen con los requerimientos de aprobación y regulaciones de dicha sociedad, ¿no? Y estos estándares pues, son requerimientos y recomendaciones en relación a productos, sistemas, procesos o servicios, ¿no? Las ventajas de la estandarización de rocas pues, es disponer de una guía metodológica que nos ayuda a realizar los ensayos, que nos asegure que los resultados obtenidos en un laboratorio en Melbourne, en una empresa en Ciudad del Cabo o en un laboratorio en Sevilla sean comparables, y aparte es una fuente de procedimientos recomendados y regulados por su uso en contratos si esto fuera necesario, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, una de las cosas que más aprecian de la ISRM son los métodos sugeridos, porque muchas veces se firman contratos que van asociados a procedimientos que solo aparecen en métodos sugeridos y que no aparecen en otro tipo de normativas, ¿no? Obviamente los estamentos nacionales pues, producen cuerpos normativos para sus países, ¿no? Cada uno el suyo, como sabéis en España está UNE, y el organismo CEN en la Comunidad Europea pues, intenta que los países europeos pues, junten sus normas, ¿no? De hecho, para el desarrollo del Eurocódigo Geotécnico, ¿no? El EC7, pues digamos hay un código europeo ya que funciona, ¿no? Que quizás fue un poco más desarrollado para suelos y de algunos problemas en mecánica de rocas, con lo cual, bueno, pues también mucha gente de esta casa y otras instituciones está implicado en intentar bueno, avanzar hacia poder aplicarlo también en el ámbito de la mecánica de rocas. Bueno, un SM, ¿no? Es un método sugerido de la SRM, pues es un documento desarrollado y aprobado con los principios de consenso de la sociedad y que cumple con los requisitos de aprobación, ¿no? No es una norma, pero a veces también se utiliza como norma.
Desde el año 74 que se empezó hasta la fecha se han desarrollado unos 80 métodos sugeridos, ¿no? Con la ayuda de la Comisión de Métodos de Ensayo y grupos de trabajo, ¿no? Ahí veis un poco como primero Don Deere, luego Richard Bienaski y Franklin, luego el profesor Hudson y ahora Resat Ulusey han sido los directores de esta comisión, que básicamente lo que promueve es la generación y publicación de métodos sugeridos aplicados a propiedades de las rocas, de los macizos rocosos y a medidas de control de los mismos, ¿no? Y estos se han ido publicando como artículos en revistas y luego en libros, ¿no? Primero el libro amarillo en el 81, que el editor era Ted Brown. En 2007 se sacó el libro azul, que incluía los antiguos métodos sugeridos que aparecían aquí y bueno, todos los que se desarrollaron hasta ese momento. En 2015 salió el último. Ahora hay otros 8 o 10 métodos nuevos y bueno, la idea de Resat es en 2 o 3 años intentar sacar otro libro. Aún no se sabe el color. Y bueno, ahí veis un poco una lista de los métodos sugeridos de la ISRM aplicados al ámbito de la mecánica de rocas y comparado con métodos de la STM, ¿no? De tal manera que, digamos, los ensayos más típicos, pues sí que podemos compararlos con las normas ASTM, pero pues temas de deformabilidad en rocas o movimientos en el terreno, estimaciones de tensiones, en general están mucho mejor representados en la ISRM que en la STM, ¿no? Vemos aquí pues, los últimos que se desarrollaron, ¿no? Este es un poco el de los tilt tests, ¿no? Que desarrollamos nosotros y bueno, pues la cosa sigue y la sociedad pide ayuda a todo el mundo pues para que si se le ocurre algún método sugerido que lo desarrolle, ¿no? Básicamente, bueno, el método sugerido que se proponga debe estar directamente relacionado con la mecánica o la ingeniería de rocas y puede tratarse de un método de ensayo de laboratorio campo, una técnica de caracterización, una técnica de medida o monitoreo u otros tipos de ensayos, pues por ejemplo asociados con elementos de sostenimiento, de bulones o métodos de muestreo, ¿no? Que de hecho pues son problemáticos para rocas blandas o rocas tipo BIM, Blocking Matrix, que están ahora muy de moda y que es difícil trabajar con ellas, ¿no? En el método sugerido pues se deben recoger o estudiar los efectos del dispositivo, las dimensiones de las muestras, condiciones ambientales sobre la propiedad de la roca que se mide y deben investigarse pues, con detalle, ¿no? Antes de presentar una propuesta a la comisión, la manera de hacer esto es, si os ocurre algo, pues es presentar una propuesta a la comisión, para lo cual pues lo normal es haber realizado algunos estudios antes, tener publicados algunos artículos o algunos informes, ¿no? Y además de proponer un método nuevo, pues también se pueden proponer versiones actualizadas de métodos que pues se van quedando un poco obsoletas, ¿no? Por ejemplo, veis aquí el método del martillo de Smith del 78 y la versión revisada del 2009. La propuesta se prepara por un grupo de trabajo en que hay un presidente o copresidente y compuestos por investigadores que investiguen el método, preferentemente de varios países, ¿no? Idealmente incluso de varios continentes, ¿no? Y debe incluir pues, el alcance, contenidos del método, la lista de los miembros que participan, ¿no? Hay que buscar un término medio virtuoso entre que haya gente para trabajar y que tampoco haya 50 personas que al final, digamos, sea difícil sacar las cosas adelante o llegar a conclusiones. Y un poco el índice típico pues sería eso, introducción, alcance, aparatos, procedimiento, preparación de muestras y ensayo, cálculos, presentación de resultados, ¿no? Notas y recomendaciones, agradecimientos y referencias. Bueno, prácticamente con esto acabo, ¿no? Haciendo ensayos para un pequeño proyecto de este tipo, tilt test, basado en un artículo de Stimson, nos dimos cuenta en el año pues, 2000 que los resultados de estos ensayos salían distintos que ensayando placas, ¿no? Había una errata en la fórmula, eso nos dimos cuenta un año más tarde. Pero también aprendimos mucho y eso nos llevó a sugerir una metodología que no existía hasta ese momento o no estaba especificada para hacer esos ensayos, ¿no? Y aparte, pues eso también nos valió para darnos cuenta que
las mesas de inclinación, ¿no? Esta era la que te vendía Controls, esta es una ya que diseñamos nosotros. Pues aparte para analizar el ángulo de fricción nos valía para hacer modelos físicos de vuelco, con los cuales hemos aprendido mucho, ¿no? Que valen también pues, para muros de contención de mampostería en seco y para otro tipo de estudios, ¿no? Bueno, y veis otro ensayo también de los que probamos en su momento porque un pilar en la mina se nos caía y había que tomar decisiones, se nos ocurrió ponerle un cable de acero alrededor, ¿no? Para intentar solucionar el problema. De hecho lo solucionó, pero luego pues se nos ocurrió hacer ensayos de compresión simple, pero utilizando cables pequeñitos y ver la respuesta, ¿no? Curiosamente aquí, como veis, la respuesta de la roca para una muestra, digamos, tradicional y una muestra cableada, la respuesta es igual hasta el pico, incluso pasado el pico, pero en una gama ya de por rotura, pues esos cables empiezan a hacer su efecto de confinamiento y lo mantienen estable. Entonces, mi recomendación es hacer ensayos de laboratorio. Aunque uno cometa errores, siempre aprende muchas cosas, ¿no? y le ayuda a entender mejor las cosas, ¿no? También recomiendo trabajar con gente diferente, idealmente de diversos países, porque muchas veces pues, das cosas por sentadas que, sin embargo, la gente las hace de manera diferente, ¿no? Y eso también bueno, pues te ayuda a estandarizar, ¿no? Visitar otros laboratorios, etc. Algunos países, como he dicho, pues especialmente Estados Unidos, de lo que más aprecian de la ISRM son los métodos sugeridos, ¿no? Porque te ayudan mucho, sobre todo cuando hay normativa. Y básicamente, pues también un método sugerido no es un artículo de una revista muy avanzado, sino es un documento que te tiene que ayudar sobre todo a no cometer errores graves cuando haces ensayos en laboratorio, ¿no? Tiene que ser más una ayuda. Y nada, con esto acabo con una frase de Charles Fairhurst, uno de los padres de la mecánica de rocas, que decía que un incremento en la sofisticación de la formulación matemática de un problema pues no tiene mucho valor si no somos capaces de obtener pues las propiedades físicas que digamos que lo soportan, ¿no? He visto, por ejemplo, para resistencia de juntas, todos utilizamos el criterio de Barton. Yo he visto modelos que funcionan mucho mejor, pero que necesitan 18 parámetros, ¿no? Entonces, so what? ¿Para qué nos vale eso? Y por otro lado, también la adquisición de datos experimentales sin la guía de hipótesis teóricas, ¿no? Es como poco caro y una pérdida de tiempo y muchas veces también induce a error. Y esto es lo que quería comentaros hoy. Bueno, pues gracias, Leandro, por la presentación, por la visión general, ¿no? De la mecánica de rocas y de lo que es un método sugerido de la ISRM. Pues damos paso ahora al siguiente ponente, que creo que, bueno, muchos ya le conoceréis, es Mauro Muñiz Menéndez, que nos va a hablar sobre el ensayo de tracción directa en roca. Y, bueno, también me gustaría ofrecer un poco de información sobre Mauro. Mauro es doctor en Geología e Ingeniería por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Geología por la Universidad de Oviedo. Trabaja aquí en el CEDEX desde 2009 y es donde realizó su tesis doctoral sobre aspectos geotécnicos del túnel del Estrecho de Gibraltar. Actualmente es coordinador científico-técnico y responsable de los ensayos mecánicos en suelos y rocas dentro del área de geotecnia básica y experimental. Su labor investigadora se centra en la mecánica de rocas y en particular en los ensayos de laboratorio y en rocas volcánicas. Y es el actual secretario de la Sociedad Española de Mecánica de Rocas y también miembro de la Junta Directiva de la CEMSIC. Así que nada, pues les dejo con Mauro Muñiz. Muy buenas a todos. Lo que vamos a contar aquí es parte del trabajo que estamos realizando en el laboratorio y más que una visión muy teórica del ensayo y de la resistencia a tracción de rocas, que es un tema bastante complejo, lo que voy a dar es una visión de cómo fue nuestro acercamiento a este ensayo y la puesta a punto del mismo, los equipos y demás, una visión un poco más práctica que teórica, ¿vale? Bueno, muchas veces tendemos a pensar que todo en la mecánica de rocas siempre trabaja a compresión, que las tracciones no son importantes,
pero ya que sobre todo en profundidad las tensiones naturales hacen que casi todos los esfuerzos sean compresivos, pero sí se dan en muchas ocasiones fenómenos en los cuales la tracción es muy importante y las roturas de las rocas se producen en muchas ocasiones a tracción. Estos son pues, varios ejemplos sacados del libro de Actividades Serrano, de Mecánica de Rocas, en la cual pues, bueno, se ven varios mecanismos, normalmente someros, en los cuales pues, la roca acaba sufriendo tracciones y acaba fallando por tracción. En los casos de abajo lo que se ve son fenómenos en los cuales la roca flexa, fenómenos de flexión, pero dado que la resistencia a tracción es bastante menor que la compresión, esas flexiones lo que acaban produciendo siempre son mecanismos de fractura por tracción. También en otros muchos fenómenos, como puede ser en túneles, en excavaciones en túneles, dependiendo de la relación de esfuerzo, muchas veces acaban produciéndose fracturas por tracción. También en otros ejemplos, como el volcoestratos, en los cuales en las bases de los bloques acabamos teniendo fenómenos también traccionales y bueno, también la tracción, la resistencia a tracción de la roca también es un parámetro muy importante a la hora del tema del estudio de las voladuras y de la fracturación de rocas. Con lo cual, bueno, visto esto, vimos que era un tema importante en el cual queríamos empezar a explorar y empezamos a ver literatura y ver cómo ese fenómeno de la tracción, la resistencia a tracción de las rocas era algo que no estaba muy bien definido en general en los métodos por ejemplo, en los criterios de rotura. Se ve aquí como en los criterios de rotura esta línea marca un criterio de rotura Hooke-Brown y cómo se ve que en la zona de la tracción el criterio no funciona o no concordaba bien con los resultados de los ensayos que había, ¿no? Aquí ahí se ven diferentes métodos para intentar solventar eso, con los modelos de Fairhurst o simplemente poniendo un cap, es decir, limitando esa resistencia o cortando el criterio a una determinada resistencia. Esto vimos que, bueno, que sí había necesidad de seguir indagando en estos temas, ¿vale? Muchas veces a mí me habían contado y muchas veces sí había visto el cómo simplemente se tomaba el criterio de que la resistencia a tracción era 1/10 de la resistencia a compresión. La resistencia a compresión era un parámetro que siempre tenemos bien conocido. En otros casos, pues bueno, siguiendo diferentes teorías, podríamos decir, siguiendo el método de Griffith, pues que 1/8 de la resistencia, 1/8 del principio de microfisuración, pero cuando te pones a ver recopilación de datos, te das cuenta de que esa relación con la resistencia a compresión pues puede variar entre 1/4 o 1/32. O sea, no tenemos, sabemos que es menor que la resistencia a compresión, pero tampoco sabemos tanto. Es decir, seguimos reforzando esa idea de que tenemos que investigar un poco más los ensayos de tracción. Vemos que, bueno, aparte de esa relación, pues depende de los tipos de roca, hay muchos estudios, pero como veis la dispersión es muy, muy grande como para poder utilizar ninguna relación con la resistencia a compresión simple como guía. Bueno, una vez llegado aquí, lo que vimos es, bueno, cómo lo afrontamos, qué métodos hay para estudiar la resistencia a tracción en laboratorio, a escala de roca matriz. Y estos, pues bueno, son los 3 ensayos más habituales, el ensayo de tracción indirecta, el ensayo brasileño, los ensayos de flexiotracción o los ensayos de tracción directa. También hay otros ensayos, como estos propuestos por Stinson y Chen, muy sofisticados en cuanto a la elaboración de la probeta, que según las publicaciones da muy buenos resultados, pero en los cuales veíamos muy poco efectivos desde el punto de vista de la generación de esa probeta. Era muy dificultosa y nos iba a impedir hacer cualquier batería amplia de ensayos. Pues lo primero lo que pensamos fue, pues vamos a ver cómo funciona la tracción directa. La tracción indirecta, perdón. La tracción indirecta, el ensayo brasileño, es un ensayo muy, muy sencillo de hacer, en el cual, bueno, como todos sabéis, simplemente pues, mediante una compresión diametral de un cilindro de roca, producimos una fractura por tracción pura en el centro de la probeta. Esto, a priori, es un método muy sencillo, que en casi todos los laboratorios se hace, pero empezamos a ver
según nos metíamos un poquito a revisar informes, a revisar bibliografía, como la influencia, el ensayo no es tan simple y no es tan directo como parece, y hay mucha influencia de muchos parámetros a la hora de interpretar y de obtener los resultados. Simplemente en este trabajo se muestra cómo hay una gran variedad de apoyos, de formas de confinar la probeta, y cada una de ellas nos iba a dar unos resultados diferentes, pues que la relación de tensiones o el sistema tensional que se produce en la probeta es diferente. Con lo cual aquí pues, era una cosa que ya nos empezaba a dar un poquito de... Bueno, veíamos que no era el ensayo tampoco muy óptimo en cuanto a su interpretación, porque había bastantes incertidumbres. Sí, este es un ensayo regulado, tiene un Suggested Method, en el cual este es el tipo de mordaza que recomienda la ISRM, el mordaza curva, en el cual pues bueno, se determina un determinado ángulo de contacto entre la mordaza y el disco de roca. Ese ángulo influye mucho en la resistencia, en el parámetro que vamos a obtener, los resultados del ensayo, y la interpretación normal de este ensayo, la interpretación teórica, parte de que el contacto sea totalmente puntual. El problema por eso hay, pues bueno, otros diferentes mordazas en los cuales intenta que sea más o menos puntual ese contacto. El problema de buscar un contacto muy puntual, que sería muy cercano a la teoría, es que acabas produciendo rotura en el contacto. Acabas produciendo una plastificación local que hace que todo el reparto de tensiones teórico de un medio elástico, isótropo y demás, en el cual se basa el ensayo, empiece a fallar. ¿Eso se soluciona? Pues eso, aumentando un poco el ángulo de contacto, pero también ya entonces el marco teórico y los modelos teóricos nos varían un poco. Lo que se ve en los datos recopilados en la bibliografía, este es un artículo muy interesante en este tema, el de Perras y Diedrich, en el cual recopila bastante información sobre los ensayos de tracción. Lo que se ve es que estos ensayos brasileños o ensayos indirectos tienden a sobreestimar la resistencia a tracción de la roca. ¿Vale? Respecto a ensayos, esta sería la relación 1:1 con la resistencia real obtenida por diferentes métodos, principalmente por tracción directa. Y veíamos que como este ensayo brasileño es muy sencillo, pero tiende a sobreestimar pues, en todo un 10-20% respecto a lo considerado resistencia real a tracción. Diferentes autores comentan cómo el sistema de tensiones que se produce en el ensayo brasileño no es puramente traccional, se generan ciertos fenómenos de confinamiento por el reparto de tensiones, con lo cual pues, ya la interpretación no es tan sencilla y habría que complicar un poco más. Aquí una de las cosas una de las filosofías que a mí me gusta seguir en cuanto a los ensayos de laboratorio es que el ensayo de laboratorio tiene que ser lo más sencillo posible y con una interpretación lo más directamente posible para evitar todo tipo de artefactos que hagan que los datos no sean totalmente extrapolables. ¿Vale? Entonces, pues si ya tenemos que pensar en cuál es la tensión, el punto realmente en el espacio de tensiones, pues ya era algo que no nos gustaba demasiado, aunque seguimos haciendo ese ensayo, pero bueno, aquí como si en un ensayo de tracción directa, si más o menos tenemos claro que la tensión confinante es cero, el sigma 1 es cero, simplemente lo único que estamos es generando una sigma 1 y sigma 2 igual a 0 y una sigma 3 negativa, pero como en el ensayo brasileño, pues bueno, normalmente generamos cierto confinamiento con sigma. Con lo cual, después de todo esto, lo que vimos era que la tracción directa era el ensayo que nos gustaba, que nos interesaba explorar y que nos interesaba empezar a desarrollar. Era un ensayo que nunca habíamos hecho y que se hacía en muy pocos sitios, con lo cual teníamos poca información directa. En España no conocíamos ningún laboratorio, seguramente hay alguno y si alguno hay, por favor que nos lo diga, que no había ningún laboratorio, al menos que nosotros conociéramos, que hicieran este ensayo. Con lo cual, no teníamos información de primera mano, entonces, pues bueno, ni teníamos equipos, ni era un equipo que comercialmente pudiéramos conseguir llamando a cualquier empresa de ensayos de laboratorio.
o de equipos de laboratorio, con lo cual decidimos empezar a ver con qué equipo íbamos a trabajar y cómo íbamos a hacerlo. Entonces, empezamos a ver qué diferentes métodos hay para realizar los ensayos a tracción, con este que es el más simple, que es el de la tracción directa pura, simplemente por pegado de probetas, que es un ensayo que tradicionalmente siempre se ha dicho que es un ensayo muy complicado y que no se hacía, pero que lo que nosotros hemos visto es que con el desarrollo de los pegamentos, sobre todo de las colas epoxídicas en los últimos años, se facilita mucho. Tenemos pegamentos de muchísima resistencia, de muy fácil fraguado y con los que son fáciles de trabajar. Con lo cual, esta era una de las principales ideas que teníamos, pero también estuvimos viendo pues, qué otras cosas proponía la literatura, pues, como son la realización de probetas en forma de hueso de perro, que llaman, en los cuales puede adherirse la probeta o simplemente utilizar las entallas que tienen esa forma para traccionar directamente. Equipos en los cuales a partir de compresión podemos generar una tracción en la probeta. Estos pues bueno, los descartamos rápidamente por la complejidad un poco y podíamos obtenerlos directamente usando una prensa de tracción. Y bueno, también esto es algo que todavía no hemos explorado, pero que en algún momento podremos, en los siguientes pasos, la idea es igual es seguir por aquí, que es el hacer tracciones confinadas. Estos son, desde el punto de la tracción directa, los métodos que hay de pegado, que os decía, el encapsulado dentro de una cabeza, el encapsulado con forma de hueso de perro o la tracción directa en muestra cilíndrica. Estos encapsulados no nos gustaban demasiado porque genera un reparto de tensiones que no es homogéneo a lo largo de toda la probeta y ya, lo que os decía antes, ya empezamos a tener dificultades para la interpretación de ciertos ensayos y si podemos evitarlo, ¿por qué no evitarlo? Y con los ensayos con forma de hueso de perro, que muchos autores recomiendan porque son unos ensayos que parece salen muy bien, pero consideramos que la realización de estas probetas es muy dificultoso, nos va a limitar mucho el número de ensayos que vamos a poder realizar y, por otra parte, nos va a limitar a muestras que sean fácilmente tallables. Posiblemente muestras que se puedan deleznar relativamente fácil, como areniscas, sea muy difícil generar así, nos iba a reducir prácticamente a muestras cristalinas de una muy buena calidad, mármoles y cosas por el estilo. Con lo cual, lo que nos decidimos fue a trabajar con muestras de este tipo, que son la tracción directa con pegado directo en muestra cilíndrica. Esto es de un trabajo que se hizo aquí en los principios de los 2000 sobre anclajes en roca, una tesis doctoral de Silvia García Gorfrum, en el cual pues ya se había empezado a hacer cierta cosa de tracción en el laboratorio, si bien, bueno, eran pequeñas cositas y que, bueno, que era una cosa que ya se había hecho, había cierta idea y por qué no seguir por ahí. ¿Vale? Miramos los Side-Step Methods, a ver qué decían. Y bueno, este es lo que determina el Side-Step Method de tracción, en el cual, pues bueno, nos indicaba un poco qué tipo de equipos hay que utilizar, con cabezales cilíndricos, con un cierto espesor en los cabezales para que no se produzcan flexiones y poder interpretar como un reparto de tensiones más homogéneo. El diámetro de los cabezales donde se pega la muestra tiene que tener, esto era algo que, por ejemplo, se veía en esta muestra, no cumplía, el diámetro de los cabezales debe ser exactamente igual al diámetro de la probeta o un poco superior, pero no mucho, para evitar descentres. Y que, sobre todo, que la unión entre estos cabezales donde se adhiere la probeta y la prensa tienen que ser flexibles y evitar cualquier tipo de momentos, tanto de torsión como momentos flectores en la probeta. Ya que estamos trabajando con una rotura muy frágil en la cual el crear esos momentos nos va a producir roturas que no representen la resistencia a tracción del arma. Bueno, respecto al ensayo, pues la ISRM recomienda probetas cilíndricas con un tamaño mínimo de 54, una relación de aspecto muestras bastante esbeltas, con, como siempre, la relación de paralelismo y de perpendicular de las caras. Habla de unas rampas de carga con una rotura dentro de los 5 minutos, muy parecido a como habla en la resistencia a compresión simple, pero si bien recomienda unas velocidades de carga de entre 0,5 y 1 megapascal por segundo. Si hacemos cuentas, esto nos da que una rotura en 5 minutos son, creo que 300 megapascales, si no hago mal la conversión, y detectamos, bueno, o consideramos que esto era un error, ninguna roca va a estar en 300 megapascales a tracción, con lo cual, bueno,
Pero bueno, nos seguimos fijando en esto de los 5 minutos y esto, pues bueno, ya lo analizaríamos más adelante. Y también lo que recomienda es ensayar al menos 5 probetas. Esto es un ensayo, ese comportamiento tan frágil, la tracción de las rocas, hace que muchas de las roturas no sean totalmente válidas y necesitemos un número mayor que otros ensayos para que sea realmente representativo el dato que entreguemos, ¿vale? Esta norma es del año 70 y... creo que es de los años 70, no sé exactamente el año ahora mismo, no lo tengo apuntado aquí. Y luego lo que buscamos fue una norma más actual, la que encontramos, aparte de una norma japonesa, era esta, la norma STM, que habían actualizado recientemente, y que prácticamente es lo mismo que decía la norma ISRM. Las dos están muy relacionadas, de hecho la ISRM, el Suggested Method, habla de esta norma de la STM, y que básicamente nos dice lo mismo, con alguna diferencia en cuanto al espesor de los cabezales, que han ampliado un poco más para aumentar esa rigidez y esa transmisión directa de las tensiones. El diámetro, pues bueno, básicamente en vez de hablar de un máximo de 2 milímetros, aquí lo convierte a porcentaje y poco más, ¿vale? Sí empieza a hablar y nombra por primera vez el tema del pegamento, pero nos permite utilizar cualquiera. Esto también fue algo que exploramos, pues probando diferentes pegamentos epoxídicos hasta que dimos con uno que nos gustaba. Bueno, aquí habla de la carga entre 5 y 15 minutos en lugar de 5 minutos y ya no habla de tensiones, con lo cual ese error que había en el Suggested Method, en esta actualización de la STM, ya no aparece. Sí venía también una imagen del equipo en la cual nos basamos nosotros para desarrollar aquí nuestro equipo. Hablamos con una empresa mecánica científica en la cual nosotros le dimos el diseño y ellos nos realizaron los primeros prototipos, que son con los que estamos trabajando. Cual simplemente es a una prensa que teníamos universal, que comprobamos que podía trabajar a tracción, pues le añadimos pues, las cadenas y los cabezales, ¿vale? Estas cadenas son cadenas planas y normalmente se orientan a 90 grados, una de la otra, para cualquier momento que pueda generar una, lo absorba la otra. Y se trabaja con cadenas planas, pues bueno, estas son como cadenas de bicicleta muy sobredimensionadas, porque las cadenas normales de eslabones, al traccionar, tienden a generar momentos de rotación. El encaje de los eslabones tiende a producir rotaciones que acaban produciendo momentos indeseados en la probeta. Bueno, este fue el equipo que poco a poco fuimos modificando, con algún añadido, pues con la impresora 3D generamos algún apoyo para que el cabezal de abajo, cuando la muestra estaba descargada, no quedara, se quedara apoyado hasta el inicio del ensayo. Y una cosa que no comentaban los Suggested métodos fue la medida de las deformaciones mediante bandas extensométricas. Vale. Bueno, estos son los cabezales, el método de pegado que probamos con pegamentos epoxídicos. Esto creo que es el último que probamos y con el que estamos trabajando actualmente. No vamos a comisión, así que tampoco vamos a hacerle mucha publicidad. Simplemente como la probeta se pega en veis que ya tiene algunas marcas de los primeros ensayos que ayudan a que el pegamento incluso funcione mejor que cuando las teníamos recién compradas y muy puliditas, ¿vale? El propio espesor del pegamento hace que esta irregularidad no sea importante. Bueno, empezamos a hacer ensayos a diferentes diámetros para hacer pruebas en pues, qué pasa con la escala, qué pasa con el equipo, cómo se comporta con diferentes diámetros. Estos son 30 milímetros de diámetro y estos son 84. ¿Vale? Bueno, estos son, como veis, ensayos que realizamos en los cuales la rotura se produce, pues como dice la teoría, por el centro de la probeta, ensayos que estábamos muy contentos. Pero también teníamos ensayos, pues bueno, como bien se prevé en ocasiones y que contempla la norma, que es que se rompa a través del pegamento, es decir, o se despega o parte de la rotura se produce por el propio contacto y el propio pegamento, que son muestras que claramente hay que descartar. Pero teníamos otras muestras con otras roturas en las cuales se producían cerca de los cabezales, pero sin llegar a estar afectados o afectar la zona del pegamento, ¿vale? Como veis en todas estas zonas. Esto, teníamos miedo que nuestro equipo estuviera metiendo cualquier parásito, cualquier carga por excentricidades o por lo que fuera que nos estuviera produciendo esas roturas, porque la teoría dice que en un medio homogéneo, continuo, isótropo y demás, la rotura debe producirse exactamente por el centro de la probeta o cerca del centro de la probeta. De hecho, la norma, esto es de la STM, dice
que la rotura que en ocasiones puede ocurrir cerca de los finales, pero que esto dice que es algo debido a que el ensayo no está bien hecho y que si el ensayo está bien hecho debería participar por el centro. Solo nos habla de descartar los ensayos que partan por el pegamento, pero no nos dice que es cerca de los cabezales, solo habla de que si el ensayo está bien hecho debería partir por el centro. Esto a nosotros nos hacía que nuestra tasa de aciertos en los ensayos o de ensayos válidos fuera muy baja, porque muy pocos nos rompían por los pegamentos, pero no eran muchos los que nos rompían exactamente o cerca del centro de la probeta. Con lo cual lo que hicimos fue un modelito, no os fijéis mucho en cómo está hecho y los que tengáis bastante conocimiento en modelos numéricos veréis que el ensayo no está del todo bien. Esto es una prueba rápida para que se viera a manera ilustrativa. Que lo que hicimos fue coger un material homogéneo, porque lo diseñamos o lo programamos así, totalmente homogéneo, granulado, pero con una distribución aleatoria por teselado de Voronoi, y en el cual, en este ensayo, sabemos que la tracción se está produciendo perfectamente, con el eje perfectamente centrado, sabemos que no hay ningún artefacto de esos, y lo que vimos es, pues esto, que la rotura se estaba produciendo por un punto que no era el centro. Es decir, tenemos un modelo numérico que nos dice que esa teoría en sólido continuo y elástico no tiene por qué cumplirse cuando tenemos un medio particulado como es una roca. Aunque sea continua, no deja de ser particulada. ¿Por qué? Esos contactos orientados de manera más o menos aleatoria, habrá puntos dentro de la probeta que se orienten 2, 3 en una posición más favorable a la rotura. Y ese será el punto más débil y en el cual se producirá o empezará a nuclearse la fracturación. Pero los valores que nos estaban dando los modelos pues eran lo que esperábamos en estos casos. De hecho, hicimos con diferentes esta particulación, este teselado lo hicimos varias veces de manera aleatoria y vemos que la rotura se producía indistintamente por unos puntos. Con lo cual, lo que llegamos a la conclusión es que cuando tengamos rocas homogéneas podemos esperar que la rotura se produzca en cualquier zona y no tenga por qué ser solo válidos los valores que están con roturas en el centro. Bueno, este es un vídeo, pues bueno, ya de los ensayos que estábamos haciendo. Simplemente con el final del ensayo nada más. Veis cómo se produce una fractura muy frágil, en este caso bastante central. Vale. Una vez teníamos el ensayo, ya habíamos hecho bastantes ensayos, conocíamos bien la norma, conocíamos bien el ensayo y nos sentíamos pues ya a gusto con él. Decidimos proponer a la ISRM, dentro de un programa que tiene de vídeos divulgativos de estos SciSted Methods, crear nosotros un vídeo del SciSted Method del ensayo tracción. ¿Vale? Esta es la página web y esta es la página donde pues bueno, creamos aquí con ayuda de los técnicos de audiovisuales del CEDES. Agradecemos desde aquí a Javier Plasencia, que hoy no puede estar, pero bueno, cuando si ve el vídeo de la presentación, se lo agradecemos enormemente el trabajo que hizo de edición del vídeo. Aquí, si a alguno le apetece escanearlo y ver el vídeo, si no lo podemos poner ahora. Y bueno, lo que hicimos fue un vídeo. ¿Cómo voy de tiempo, Nacho? Pero bueno, lo paso un poco para adelante, si no. ¿Voy bien? Bueno, como voy bien, lo podemos poner. Un vídeo que dura 3 minutos. La música es maravillosa, como podéis ver. Entonces, es un vídeo en el que simplemente relatamos los pasos a seguir para hacer el ensayo y un poco bueno, desgranamos el SciSted Method. Esto en la página de la ISRM podéis ver que está para diferentes tipos de ensayos realizados por diferentes centros en diferentes puntos del mundo. ¿Vale? Muchos por universidades coreanas, algunos habéis desarrollado en España, se han desarrollado, me consta que luego os contarán algunos. ¿Vale? Pues bueno, estos vídeos con carácter divulgativo pues son una iniciativa bastante interesante y que a nosotros nos ayudó, pues bueno, para obligarnos un poquito a revisar al detalle todo lo que decían las normas, todo lo que decía el SciSted Method. Yo creo que como dura poquito lo puedo dejar. En siguientes versiones hay que cambiar la música. Pero veis aquí como el pegado con epoxi. En este caso no usamos centradores, pues
que es algo que no contempla la norma, pero que sí vimos a posteriori que era interesante el usar algún método para el centrado correcto y la alineación perfecta de la probeta con los cabezales, en base a algún estudio que está publicado por ahí, en el cual como se ve que son equipos que ayudan enormemente a la realización al centrado de ese. Como anécdota, veis que la probeta tiene cierta ondulación de la perforación, que fue algo que, bueno, era la que mejor nos había quedado en el vídeo, aunque luego estos detalles son los que vemos los que lo realizamos. Bueno, esto veis que una vez el pegado, simplemente aquí veis un poco cómo funciona el equipo, con las dos cadenas enfrentadas a 90 grados, como os decía, para evitar cualquier tipo de momentos y que uno elimine el posible momento que pueda generar en el otro. Las cadenas se centran en las probetas y ya controlamos el ensayo con el ordenador. En este caso no tiene adheridas bandas extensométricas porque es algo que no contempla el Side-Step Method, pero bueno, que la rotura no se ha producido exactamente por el centro. Y luego, bueno, como en todos los ensayos, se determina la humedad y demás. Bueno, aquí es el ensayo. Bueno, yo os digo que está disponible junto con otros ensayos de los métodos en la página web. Bueno, una cosa que vimos, llegado aquí, ya habíamos hecho bastantes cosas con el ensayo, fue darnos cuenta de lo que os decía de las bandas extensométricas, que la norma no contemplaba, ni la ASTM ni el Side-Step Methods contemplaban la opción de medir la deformabilidad, simplemente la resistencia, y que no, por tanto, no podíamos medir módulos de deformación a tracción. Si bien en casi todas las ocasiones se supone que el módulo de deformación y atracción son iguales, como ocurre con otros materiales, como el acero, en rocas es más o menos conocido que ese módulo de atracción en realidad no es igual al módulo de compresión y, de hecho, los modelos de cálculo, los modelos numéricos, no suelen incorporar esta diferencia de módulo de atracción y a compresión. Aquí veis un ensayo realizado por estos autores, en los cuales se hace un ciclo de compresión y un ciclo de tracción en la misma roca y veis cómo la deformabilidad a compresión es mucho menor que la deformación a tracción. Es decir, la roca es mucho menos rígida o se comporta de una manera menos rígida a tracción que a compresión. Esta bimodularidad nos empezó a interesar por la interpretación de ensayos dilatométricos. Los ensayos presiométricos y dilatométricos, pues bueno, los que habéis trabajado con estos sabéis que hay un parámetro empírico de Menard, un parámetro alfa, en el cual se convierte de ese módulo presiométrico, podemos convertirlo a módulo de deformación, que es un parámetro que Menard no explica muy bien de dónde viene y que saca una tabla en los años 70 que propone y que se sigue utilizando hasta ahora sin tampoco pensar mucho. Pero viendo trabajos de autores posteriores, principalmente los trabajos de Jean-Louis Briot, en los cuales se relaciona esa diferencia entre el módulo que medimos con el presiómetro, el módulo real de elasticidad del material, tanto del suelo como del macizo rocoso, a esta diferencia entre el módulo a compresión y el módulo a tracción. Si nosotros cargamos una cavidad cilíndrica radialmente, vamos a producir una compresión en dirección radial, pero la corona esa corona que estamos cargando se está traccionando, ¿vale? Está funcionando a tracción. Con lo cual, si la interpretamos con un modelo en el cual tenga en cuenta que el módulo de compresión y atracción no son iguales, vamos a obtener esa diferencia entre el módulo presiométrico y el módulo del macizo. Esto se ve como esa relación entre el módulo en carga y en descarga influye en esta relación entre el módulo presiométrico de una manera bastante interesante. Y de esa manera, hace unos años, pues nos hicimos una tableta y calculamos un poco cómo influye o qué relación esos parámetros alfa que habla Menard y que propone para roca muy fracturada, rocas normales,
sea lo que sea una roca normal, y roca poco fracturada, este parámetro alfa se relacionaba con relaciones entre el módulo en carga y el módulo de atracción, o sea, el módulo en compresión y el módulo en tracción, de 16, de 6 o de 3 veces, ¿vale? Esto es bastante lógico. En rocas muy fracturadas, ese macizo atracción se va a comportar con módulos con una rigidez muy bajita, y como en rocas muy poco fracturadas, muy continuas, esa relación va a ser más cercana a la unidad. Con lo cual, bueno, por aquí vimos que sí era interesante empezar a conocer un poco ese comportamiento atracción, ese comportamiento de deformacional atracción. Otros fenómenos recogidos en el libro de Acibia Serrano, hay varios ejemplos, pero este es uno de ellos, que es los cálculos de la flecha en el techo de una caverna, como también estos, pues como siempre hablamos de esos fenómenos de flexión en los cuales el comportamiento traccional es muy importante. Hay otros ejemplos que puede también afectar a la interpretación del propio ensayo brasileño, a la interpretación de los ensayos de flexotracción y a otro tipo de fenómenos que normalmente no se tienen en cuenta. Entonces, visto esto, pues llegamos a un par de conclusiones con todo nuestro trabajo, y era pues que el Science método de la ISRM presentaba errores, ese error muy concreto que os enseñaba de las velocidades de carga, pero que también no cubría todas las posibilidades del ensayo, principalmente esta del módulo de atracción. Cosa que también tampoco la norma STM, que también estaba más actualizada, pero que seguía sin incorporar estas cosas. Con lo cual, siguiendo un poco lo que os comentaba antes Leandro, pues decidimos lanzarnos a un proceso de actualizar este Science Method. Y más o menos este es el proceso que os comentaba antes Leandro, que empezamos a seguir para la actualización del método. Primero comunicando con la ISRM nuestra intención, cuál era su opinión, a ver primero pues, bueno, por dónde respiraban antes de lanzarnos a hacer nada. Confeccionamos un equipo de trabajo en el cual pues, volvimos a coger toda esta revisión bibliográfica, ampliamos y profundizamos un poco en el conocimiento más teórico del ensayo. Y con eso propusimos a la ISRM pues el que aceptaran formalmente esta propuesta de modificación. Bueno, que revisaron la propuesta y que aceptaron, y que ahora actualmente pues estamos en fase de estudio del ensayo, realizando ensayos de comprobación, proponiendo ensayos de benchmark o ensayos de intercooperación entre diferentes laboratorios de diferentes centros de Europa y de otros continentes que se han incorporado a nuestro grupo de trabajo, y que esperamos que, pues bueno, en los próximos 1 o 2 años, esperemos que no tardemos mucho más, aunque esto nunca se sabe dónde termina, podamos sacar un nuevo o proponer un nuevo Science Method y publicarlo, que incorpore todas estas cosas que estamos viendo hasta ahora y que amplíe un poco sobre toda esa medida de la atracción, de la deformabilidad de atracción. Y pues nada más, esto es un poco lo que os quería contar y lo que estamos haciendo ahora mismo en el laboratorio. Bueno, pues gracias, Mauro, por la presentación de lo que se está haciendo aquí en tracción directa en el CEDEX. El siguiente ponente y, bueno, último de este primer bloque es Álvaro Rabat Blázquez, de la Universidad de Alicante, que nos va a hablar sobre el ensayo de Needle Penetration. Bueno, Álvaro es doctor por la Universidad de Alicante en el programa de doctorado en Ingeniería de Materiales, Estructuras y Terreno, Construcción Sostenible. Y, bueno, además, en esa misma universidad realizó estudios es ingeniero de caminos, canales y puertos y máster en Ingeniería de Materiales. Desde 2018 desarrolla su carrera investigadora en el Departamento de Ingeniería Civil de esta misma universidad, bueno, donde desarrolló su trabajo de tesis doctoral, cuyo título es Influencia del grado de saturación y la distribución del agua intersticial en las propiedades mecánicas de las rocas. Ha participado en más de 10 proyectos de investigación y ha sido autor o coautor de cerca de una treintena de publicaciones en revistas y congresos sobre diferentes aspectos de la geotecnia y de la mecánica de rocas. Así que nada, pues les dejo con Álvaro. El ensayo sobre el que yo voy a hablarles, tal y como acaba de comentar nuestro compañero, es el ensayo de penetración de aguja, o Needle Penetration Test, si prefiere la denominación en inglés.
La presentación, como pueden ver, la he estructurado en 6 apartados. En primer lugar, haré una breve introducción en la que explicaré pues, las motivaciones que llevaron al desarrollo de este ensayo y su principal ámbito de aplicación. En segundo lugar, presentaré el equipo de ensayo, es decir, el penetrómetro de aguja, indicando sus principales características y cómo funciona. Posteriormente, pues, describiré en detalle el procedimiento de ensayo que se establece en el método sugerido de la ISRM y cómo proceder al parámetro que de él se deriva. En quinto lugar, pues, resumiré algunos trabajos prácticos que hemos tenido la oportunidad de desarrollar en la Universidad de Alicante con este dispositivo y también otras investigaciones que se han enfocado en cuestiones más técnicas de este ensayo y finalizaré la exposición con unas conclusiones. Bien, comenzando con la introducción, comentar, como es sabido, que la determinación de las propiedades mecánicas de la matriz rocosa pues, es una tarea necesariamente a acometer en múltiples situaciones de nuestra actividad profesional. Por ejemplo, para la clasificación de las rocas, la evaluación empírica de la calidad de los macizos rocosos o la comprobación de la estabilidad de estructuras geotécnicas, como pueden ser muros, cimentaciones o taludes. Para llevar a cabo esta caracterización mecánica, pues es habitualmente necesaria, lógicamente, la realización de ensayos de laboratorio. Estos ensayos de laboratorio, pues, tienen algunos inconvenientes o dificultades. En primer lugar, que habitualmente pues, requieren de equipos pesados, de altas capacidades y, en consecuencia, pues, caros. Y, por otra parte, pues, que requieren de una importante cantidad de tiempo, tanto para la preparación de muestras de roca como para la realización del ensayo en sí. Además, en casos especiales, como pueden ser rocas muy blandas o rocas con elevados contenidos en minerales arcillosos, pues la preparación de testigos de rocas de alta calidad y probetas pues, puede ser muy dificultoso. Además, en casos especiales, como pueden ser, por ejemplo, trabajos de restauración en monumentos ejecutados con piedra natural o para evaluar la estabilidad de estructuras geológicas que estén protegidas por cuestiones ambientales o patrimoniales, pues la preparación o simplemente la extracción de muestras pues, puede estar muy limitada. Debido a todas estas circunstancias, históricamente pues, se han venido desarrollando índices de ensayo simples, de bajo coste o indirectos, para estimar indirectamente las propiedades mecánicas de la matriz rocosa. Es dentro de este contexto donde debe entenderse el surgimiento de este ensayo, que es el ensayo de penetración de aguja. Concretamente, este ensayo se realiza con el dispositivo que podéis ver en la parte izquierda de la pantalla y es un ensayo que surgió inicialmente en el Japón de 1970 a 1980. Inicialmente, este dispositivo se utilizó para el control de la calidad de las columnas de jet grouting in situ y también para estimar indirectamente la resistencia de compresión simple en rocas blandas mediante el empleo de correlaciones. Este método pues, fue adquiriendo cierta relevancia y cierta popularidad, lo que hizo ya que en el año 1980 el Comité de Mecánica de Rocas de la Sociedad Japonesa de Ingenieros Civiles puede desarrollarse una normativa que indicaba cómo realizar el ensayo. Posteriormente, ya más recientemente, en el año 2012, la Sociedad Geotécnica de Japón actualizó dicho normativa o Subjective Method, por llamarlo de alguna manera, y no fue hasta el año 2014 cuando la ISRM pues, lanzó su Subjective Method de este ensayo a partir, lógicamente, de realizar una serie de investigaciones previas. Este Subjective Method, como la mayoría de los Subjective Methods publicados por la ISRM, pues fue publicado en la revista Rock Mechanics and Rock Engineering y los autores del mismo pues, fueron investigadores de Turquía, Japón y Países Bajos. Según se establece en este método sugerido, pues este ensayo presenta una serie de características o ventajas. En primer lugar, es un ensayo que se puede considerar no destructivo, pues el daño que induce la aguja en la superficie de la roca es prácticamente despreciable. En segundo lugar, pues es un ensayo muy versátil y rápido, pues se puede aplicar tanto en campo como en laboratorio y no requiere una preparación especial de las muestras. Y, en tercer lugar, de él se deriva un parámetro denominado índice de penetración de aguja, o NPI, que se puede correlacionar con diversas propiedades mecánicas de la matriz rocosa. En lo que respecta al dispositivo en sí, como pueden ver en la pantalla, el penetrómetro de aguja es un dispositivo ligero y portátil que pesa en torno a 600 a 700 gramos y que, como digo, está especialmente diseñado
para hacer penetrar pues, una aguja en el interior de la superficie de la roca. Aunque es cierto que existen varios penetrómetros en el mercado, el modelo que más se ha comercializado es el que pueden ver en la pantalla, que es el fabricado por una empresa japonesa llamada Maruto. Como pueden ver, este dispositivo pues, consta de 8 elementos o partes principales que pueden ver numerados en las figuras. Repasando brevemente estos elementos, en primer lugar, numerado con un número 1, tendríamos la aguja, que es de acero endurecido y que tiene un diámetro de aproximadamente 0,64 milímetros y que está terminada en forma cónica, tal y como pueden ver en el detalle que pueden ver en la parte superior derecha. En segundo lugar, el dispositivo cuenta con un prensador, que es el elemento que guía la aguja durante la penetración en la superficie de la roca. Y, en tercer lugar, podemos ver pues, un mandril, que es el elemento que une la aguja al resto del dispositivo. En cuarto y en quinto lugar, tendríamos los elementos principales del dispositivo. En primer lugar, marcado con el número 4, podemos ver una escala de penetración, que está graduada de 0 a 10 milímetros y que tiene una precisión mínima de 1 milímetro. En quinto lugar, vemos una escala de carga, que en este caso está graduada desde 0 a 100 newtons, con una precisión mínima de 10 newtons, sobre la que se sitúa un anillo móvil 6, que es el que nos indica la carga que estamos aplicando en cada instante. Además, podemos ver, numerado con el número 7, pues, el cuerpo principal del penetrómetro, en cuyo interior se aloja un muelle o resorte para aplicar la fuerza progresivamente. Y, en octavo lugar, tendríamos una tapa extraíble para acceder al interior del dispositivo. Respecto al rango de aplicación de este ensayo, comentar que las investigaciones que se han realizado hasta la fecha indican que podría aplicarse en rocas blandas con una resistencia de compresión simple entre 0,2 y 35 megapascales. No obstante, el método sugerido recomienda emplearlo sobre todo en rocas de menos de 20 megapascales, de cara a que la penetración de la aguja pues, sea una cantidad apreciable de al menos 1 milímetro para obtener pues, unos resultados realistas del índice de penetración. Esto hace que este ensayo pues, sea aplicable en rocas blandas o muy blandas en las que otros ensayos indirectos pues, presentan dificultades de aplicación. Por poner algunos ejemplos, el martillo de Smith solo sería aplicable en rocas de más de 10 megapascales. Otros ensayos indirectos, como el ensayo de punzonado de bloque o el durómetro LIP, se podría aplicar en rocas de más de 5 megapascales aproximadamente, mientras que el PLT sí que se podría aplicar a rocas más blandas de 1 megapascal. Por tanto, este ensayo, el ensayo de penetración de aguja, pues está especialmente o tiene su principal nicho de aplicación en rocas muy blandas. Respecto al método sugerido, indicar que este ensayo, pues como ya he indicado anteriormente, se puede realizar en campo sobre una superficie rocosa natural, es decir, por ejemplo, el afloramiento de un talud o el frente de una galería o un túnel, y también en laboratorio. Indicar que generalmente pues, la superficie de la roca no requiere ningún tipo de tratamiento especial. Simplemente en el Suggested Method se indica que en el caso de que pues, la superficie presentase muchas irregularidades o asperidades, pues estas se podrían eliminar, lo cual pues, no es muy dificultoso porque estamos trabajando con rocas blandas y se podrían utilizar pues, herramientas básicas como una navaja o limas o incluso papel de lica. En el caso de los ensayos realizados en laboratorio, indicar que se pueden utilizar probetas de diferentes tamaños y formas, si bien es cierto que deben tener un tamaño mínimo, sobre todo para garantizar que las muestras pues, no se rompan durante la penetración de la aguja. Concretamente, en el Suggested Method se indica que se podrían emplear muestras cúbicas o prismáticas de al menos 4 centímetros de lado o bien muestras cilíndricas de 4 o 5 centímetros de diámetro y al menos unos 15 milímetros de altura. Respecto a la ejecución del ensayo, comentar que en la Universidad de Alicante pues, hemos elaborado un vídeo explicativo del método sugerido que está también disponible para su consulta y visualización en la web de la Sociedad Internacional. Este ensayo, como pueden ver, pues, consiste en realizar una penetración de la aguja mediante la aplicación de una fuerza progresivamente en la superficie de la roca. Concretamente, este ensayo como pueden ver en la pantalla, pues se realiza sujetando firmemente el penetrómetro con las dos manos y aplicando una fuerza F que se va aumentando progresivamente desde 0 hasta alcanzar el valor objetivo de 100 newtons. Una vez que se alcanza el valor de 100 newtons,
lo que se hace es extraer la aguja lentamente, como podemos ver, y anotar la lectura de penetración que nos indica el dispositivo. Es importante indicar que este ensayo pues, se debe realizar siempre siguiendo un mismo modus operandi, es decir, agarrando siempre el mismo penetrómetro de la misma manera, para que no haya una elevada dispersión en los valores de penetración obtenidos. También es importante que la penetración pues, se realice perpendicularmente a la superficie de la roca. Además, en caso de rocas muy blandas o rocas que estén, por ejemplo, saturadas, podría darse el caso de que antes de aplicar la fuerza de 100 newtons, pues la aguja penetrase el valor máximo posible, es decir, los 10 milímetros que nos permite medir la escala de penetración. En este caso, lo que se hace es que una vez que se alcanza la profundidad de penetración máxima, pues se retira igualmente la aguja y lo que se anota en este caso es la lectura de fuerza que nos indica la escala de carga del dispositivo. Este ensayo se debe realizar entre 3 y 5 veces sobre una misma superficie de roca. Y entre cada punto de ensayo pues debe haber una distancia mínima de 10 milímetros. No obstante, si existe mucha dispersión, pues el ensayo se podría repetir un número mayor de veces. Esta elevada dispersión podría sobre todo ocurrir en rocas que presenten una marcada heterogeneidad al nivel o a la escala del tamaño de la aguja. Concretamente, en rocas que presenten una mezcla de granos que son fácilmente triturables por la aguja con otros que son difícilmente triturables, en muestras que presenten un tamaño de grano muy grande o bien en muestras que tengan una distribución del tamaño de poros muy desigual. También esta elevada dispersión podría ocurrir en algunas rocas como conglomerados o brechas que están pues, constituidas por granos gruesos, duros, pero que están cementados por una matriz muy blanda. También indicar que en el método sugerido pues, se indica que podrían desarrollarse unas fracturas radiales en torno al agujero, tal y como pueden ver en la figura de la derecha. En este caso, el Suggested Method indica que los valores deberían desecharse y el ensayo debería repetirse para que, consiguiendo que no se produzcan estas fracturas. No obstante, si estas fracturas se produjesen no durante la penetración de la aguja, sino durante la extracción, pues los datos sí que se podrían considerar como válidos. Pues una vez realizado el ensayo, simplemente derivamos un parámetro que es muy simple de calcular, simplemente dividiendo la fuerza aplicada entre la profundidad de penetración obtenida con las fórmulas que pueden ver en la pantalla. En consecuencia, este índice de penetración puede adoptar valores comprendidos entre 1 y 100 newtons por milímetro. Y se suele adoptar como valor representativo el valor medio de al menos 3 determinaciones ejecutadas sobre una misma superficie de roca. Estos resultados y cualquier, lógicamente, acontecimiento o circunstancia que ocurra durante el ensayo, pues se debe reflejar en un acta de ensayo que podría tener una estructura similar a la que pueden ver en la parte derecha de la pantalla. Concretamente, en el Suggested Method de la ISRM se indica que este acta de ensayo debería incluir al menos la siguiente información. En primer lugar, una descripción litológica de la roca. También pues, se deberían incluir aspectos básicos como el tipo de muestra que se ha ensayado, es decir, si es una muestra de laboratorio o bien una superficie rocosa natural en campo. La fecha, lógicamente, el lugar, la profundidad de extracción. También resulta relevante indicar pues, el contenido de agua de la muestra en el momento del ensayo. Es decir, si previamente el ensayo pues, se ha secado, por ejemplo, al aire, en estufa o con su humedad natural, en cuyo caso pues, se recomienda especificar dicho valor de humedad. También resulta relevante, por ejemplo, indicar la orientación de la dirección de penetración respecto a la anisotropía de la muestra, es decir, los posibles planos de esquistosidad o de laminación. Y como quizá elemento fundamental de dicho acta de ensayo, pues sería una tabla en la que se refleje la pareja de valores de fuerza aplicada y profundidad de penetración obtenida en cada punto, así como el valor del índice representativo de dicho ensayo para una muestra de roca. Pasando ya un poco al apartado de casos prácticos e investigaciones sobre este tema, comentar que las correlaciones que se han establecido hasta el momento entre la resistencia de compresión uniaxial y el índice de penetración de aguja pues, son de tipo variado y dependen del tipo de litología empleada. Aunque es cierto que, como podemos ver en la tabla de la derecha, pues las correlaciones son sobre todo de tipo potencial o lineal. Respecto a las relaciones entre el índice de penetración de aguja y otros parámetros mecánicos, se podrían destacar los trabajos realizados por Omer Aidan y sus colaboradores, quienes establecieron relaciones entre el índice de penetración de aguja y múltiples parámetros, como la resistencia a tracción,
el modo elástico, las velocidades de paso de las ondas P e incluso la cohesión y el ángulo de rozamiento, tal y como se puede ver en la tabla de la derecha. No obstante, en este punto hay que indicar que estas correlaciones, aunque pueden ser muy útiles, pues suelen presentar una elevada dispersión y, por tanto, pues su uso debe realizarse con precaución. Y en ningún caso este ensayo pues tiene el objetivo de sustituir una determinación precisa de estas propiedades elementales. También algunos investigadores pues han intentado estimar el grado de meteorización de las rocas utilizando este dispositivo. Para ello, lo que han definido es el grado de meteorización como el cociente entre el valor del índice de penetración de una muestra alterada o degradada y el valor de dicho índice en una muestra sin alterar. En cuanto a otros factores que afectan al valor del índice de penetración, voy a comentar con algo más de detalle una investigación que tuvimos la oportunidad de realizar en la Universidad de Alicante, también en colaboración con la Universidad de Vigo, en la que evaluamos la posibilidad de inferir la resistencia y la deformabilidad de rocas blandas de la provincia de Alicante y sus cambios inducidos por la saturación mediante tanto el índice de penetración de aguja como otros ensayos indirectos, como el PLT. Concretamente, en este trabajo utilizamos dos litologías. Por una parte, unas limolitas y, por otra parte, unas rocas yesíferas. Respecto a las limolitas, comentar que eran unas rocas del terciario neógeno, de estructura homogénea, y que se suelen utilizar en obras civiles, sobre todo para como escollera o como muro de contención de tierras, como podemos ver en la figura de la derecha. Estas rocas pues, estaban constituidas principalmente por granos de calcita y cuarzo, que estaban unidos por una cementación de tipo calcáreo, y se caracterizaban fundamentalmente por ser rocas de elevada porosidad. Concretamente, pues presentaban unas porosidades abiertas de entre el 28 y el 30%, y en consecuencia una elevada capacidad de absorción de agua. En contraposición, el segundo grupo de rocas que se ensayó pues eran unas rocas yesíferas del Thias Kuiper, que también estaban constituidas, además de por yesos, pues por una alternancia irregular de arcillas. El interés de estudio de estas rocas residió en que son una litología pues, muy diferente a las limolitas y también porque son rocas que constituyen, lógicamente, el cimiento de una cantidad muy significativa de edificaciones de un término municipal de Alicante, que es el Finestrat. Estas rocas eran rocas de mucha menor porosidad que las limolitas, concretamente unas porosidades abiertas de entre el 3 y el 11%, porque eran rocas más heterogéneas, y en consecuencia con una menor capacidad de absorción de agua. Lo que se hizo, dar más litologías, pues fue preparar probetas para determinar, por una parte, las propiedades mecánicas fundamentales, es decir, la resistencia a compresión simple y el modo elástico, y por otra parte, los índices indirectos, tanto el índice de penetración de aguja como el índice de resistencia frente a carga puntual, tanto en muestras secas como en muestras completamente saturadas. Por poner un poco en contexto, ambas litologías eran rocas blandas con una resistencia a compresión simple inferior a los 15 megapascales, exhibiendo las limolitas una mayor deformabilidad que los yesos. En general, la saturación provocó importantes caídas de todas estas propiedades mecánicas, concretamente reducciones de la resistencia a compresión y el modo elástico de entre el 57 y el 59% en las limolitas y del 34 al 62% en las rocas yesíferas. Además, en el caso de los índices indirectos, se observó que el agua también pues, provocaba unas caídas importantes de estos parámetros mecánicos y, por lo tanto, era posible inferir pues, los cambios inducidos en la resistencia y la deformabilidad por el agua mediante estos índices alternativos. Concretamente, podemos ver que el índice de penetración de aguja de estas rocas pues, osciló ampliamente en término medio entre 52 y 100 newton por milímetro, mientras que el índice de resistencia frente a carga puntual pues, osciló entre 0,4 y 1 megapascal. Y, como digo, pues la saturación provocó importantes reducciones, sobre todo en el índice de penetración de aguja. El índice de resistencia frente a carga puntual también disminuía, pero en menor medida. Con toda esta caracterización en los estados seco y saturado, lo que se hizo pues, fue establecer una serie de correlaciones entre el índice de penetración de aguja y la resistencia a la deformabilidad. Concretamente, se derivaron ecuaciones lineales que pasaban por el origen y se derivaron pues, los factores de conversión entre la resistencia de compresión y el índice de penetración de aguja, teniendo unos valores para ambas litologías de 0,12 a 0,13, que son unos valores, en general, similares a los reportados por otros investigadores como Erguler o Ulisay en otro tipo de rocas sedimentarias de Turquía. En lo que respecta, por ejemplo, a la ratio entre el modo elástico y el índice de penetración de aguja, comentar que se obtuvieron, por ejemplo, en las limolitas unas ratios de 0,05
que son valores que están dentro del rango obtenido, por ejemplo, por Aidan en otro tipo de rocas sedimentarias de Japón. Mientras que en el caso de las rocas yesíferas, pues obtuvo una ratio considerablemente superior. También, igualmente, se derivaron las ratios o factores de conversión entre el índice de resistencia frente a carga puntual y la resistencia a conversión simple o el modo elástico, como podemos ver en las gráficas de la pantalla. Y también, además, pues estableció una relación entre los dos índices indirectos, es decir, el índice de penetración de aguja y el índice de resistencia frente a carga puntual. En este caso, relaciones potenciales que pasaban por el origen. En general, este trabajo permitió esclarecer que ambos ensayos indirectos pues, eran ensayos adecuados para evaluar indirectamente la resistencia y la deformabilidad de estas rocas y sus variaciones inducidas por la saturación. No obstante, se constató que el Needle Penetration Test pues, era más preciso a la hora de evaluar estos cambios inducidos por el agua, además de ser pues, un ensayo más sencillo y tener la ventaja de ser no destructivo frente al PLT. También otros investigadores han estudiado este tema. Concretamente, Aidan modeló la variación del índice de penetración de aguja con el grado de saturación empleando la fórmula que pueden ver en la parte superior de la pantalla, en la que alfa y beta pues, son unos parámetros empíricos que se determinan para cada tipo de roca en cuestión, tal y como podemos ver en el gráfico de la parte izquierda. Igualmente, este autor también se dio cuenta de que el índice de penetración de aguja pues, disminuía a medida que aumentaba el número de ciclos de humedad-sequedad o de hielo a las que se sometían las rocas blandas. Por lo que este ensayo pues, se podría utilizar para evaluar la degradación de rocas blandas frente a estos agentes de deterioro. Aparte de estas investigaciones más genéricas que se han centrado en distintas litologías, lógicamente los autores del Suggestive Method pues, han evaluado aspectos más específicos del ensayo. Concretamente, se han evaluado el efecto, por ejemplo, de la velocidad del ensayo en el valor del índice de penetración. También otros aspectos, como por ejemplo podría ser el daño microestructural causado en la roca o incluso la geometría de la aguja. Respecto a la velocidad de penetración, comentar que en general se puede decir que, como podemos ver en la figura de la izquierda, pues no tiene mucha influencia en el valor del índice. No obstante, posteriormente, para velocidades muy pequeñas, sí que se constató que podría aumentar, pero muy ligeramente. Por lo que simplemente el Suggestive Method se limita a decir que este ensayo, por cada punto de penetración, podía realizarse en un tiempo de unos 30 segundos. Pero, como digo, este parámetro de la velocidad de penetración en general es poco relevante a la hora de realizar el ensayo. Respecto al efecto de la geometría de la aguja, los coautores de Países Bajos del método sugerido, pues lo que hicieron fue ensayar agujas de diferentes diámetros y con una punta cónica con diferentes ángulos. Y, en general, observaron que, si bien estos parámetros no afectaban mucho al valor del índice, sí que tenía la esbeltez de la aguja sí que era un parámetro que afectaba al daño microestructural y, en el caso de utilizar pues, agujas de pequeño diámetro, pues era frecuente su pandeo. Igualmente, Aidan ensayó en este caso agujas, pero de terminación circular recta, y observó también lo mismo, el pandeo para agujas de poco diámetro y también que en estas agujas de terminación circular recta, como podemos ver en la figura de la derecha, pues la respuesta era inicialmente elástica, mientras que en la de terminación cónica, pues la respuesta es prácticamente plástica desde el inicio del ensayo. Finalmente, también se han intentado evaluar con detalle el daño microestructural causado en las rocas por este dispositivo. Para ello se han utilizado tanto técnicas de tomografía computerizada como pues la observación directa de muestras fragmentadas. En general, la aguja lo que provoca es simplemente un pequeño agujero alrededor del cual se genera una zona en la que la roca pues, se encuentra dañada. Concretamente, hay una primera región en la que el material está prácticamente pues, aplastado o deteriorado, es decir, una zona plástica que suele tener un radio de aproximadamente de 2 a 3 veces el diámetro de la aguja. Más externamente se observa una zona en la que, en algunos casos, pues puede aparecer grietas radiales de tracción, que suelen ser sobre todo más frecuentes en rocas frágiles o poco porosas, mientras que en rocas más porosas estas fracturas radiales pues pueden llegar a desaparecer por completo. Y más externamente, pues se observa una zona en la que el material pues está intacto porque estamos en rango elástico.
Además, estos autores del método sugerido han observado que durante la extracción de la aguja pues, se podrían generar también grietas en forma de cono invertido y la extensión o el aumento de las grietas ya generadas durante la penetración de la aguja. Simplemente, ya para concluir, se podría decir que todas estas investigaciones y ensayos que se han realizado pues, han permitido obtener una experiencia que han permitido pues, desarrollar un método sugerido que nos aporta pues, unas recomendaciones de gran utilidad para llevar o realizar estos ensayos con cierta reproducibilidad. En general, haciendo un poco la recopilación, el ensayo de penetración de aguja pues, es un ensayo muy versátil y rápido que se puede aplicar tanto en campo como en laboratorio y que tiene las ventajas pues, de ser no destructivo y, además, pues, que no requerir una preparación de muestras muy adecuadas. De cara al futuro, las investigaciones actuales se están sobre todo enfocando en evaluar indirectamente otras propiedades mecánicas de las rocas, propiedades mecánicas dependientes del tiempo, como la fluencia o la relajación. Para ello, lo que se están utilizando pues, son penetrómetros, pero en este caso equipados con elementos o dispositivos capaces de medir en continuo tanto la fuerza aplicada como la profundidad de penetración obtenida. Y también pues, el soporte de métodos numéricos y teóricos. Simplemente ya para concluir, comentarles que aparte del Suggested Method y del vídeo que les he comentado, pues si requieren de más información sobre el ensayo, pues podrían consultar las referencias bibliográficas que pueden ver en la pantalla. Y con esto doy por concluida mi presentación. Posteriormente, si tienen cualquier tipo de duda o comentario, pues me lo pueden hacer llegar. Y nada, muchas gracias por su atención.